libertad. Una palabra sencilla ciertamente, pero no por eso poco profunda. Al contrario, creemos que estamos hablando misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo, pero que Dios ha destinado en este tiempo que sean revelados. Por eso hoy estamos a través de este espacio Semillas de Verdad, nuevamente interrelacionándonos contigo y hoy trayendo el tema el sacerdocio que agrada a Dios. La semana pasada hablamos que hubo un cambio del sacerdocio y le pusimos como nombre el nuevo orden. Y no hablando del nuevo orden mundial, sino el nuevo orden sacerdotal, del cual nos da cuenta en el libro de Hebreos, donde, parafraseando, nos dice que hubo Dios ha decidido tratar con el resto de la humanidad, con toda la humanidad, basados en el sacrificio de aquel hombre, Jesucristo. Y se abre entonces una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia, dispensación que para nosotros tiene mucho que ver también con el reino, aunque ciertamente son dispensaciones que aparecen separadas. En este cambio de sacerdocio, dijimos que en el sacerdocio del antiguo pacto era el sacerdocio levítico y el sacerdocio del cual nos estamos ocupando en esta oportunidad es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Dijimos que había una diferencia. El sacerdocio levítico estaba compuesto de una serie de ritos, una serie de servicios, una serie de cosas que apuntaban, era sombra a todo lo que iba a suceder en el nuevo pacto. En el orden levítico se llevaba una secuencia, una herencia ministerial, heredada de padres a hijos, una tribu especial, apartada por Dios para este servicio, que es la tribu de Leví, inaugurada en sus inicios por el sumo sacerdote Aarón. Aarón y sus hijos fueron los que le dieron orden, los que le dieron inicio a este orden sacerdotal levítico. Pero hace su aparición en la historia justamente en el tiempo de la dispensación de la promesa y al receptor de la promesa, que no es otro que Abraham, se aparece un ser especial, que es el sacerdote Melquisedec, el cual al ver a Abraham le dice: bendecido, eres un bendecido, Abraham, bendito del Dios Altísimo. Y dice que él le da una bendición y le da pan y vino. Y Abraham, al reconocer el sacerdocio que había en este hombre que se le aparece, le entrega los diezmos de todos. En Hebreos nos dice que a través de Abraham, nos habla de los lomos de Abraham, a través de Abraham, el sacerdocio levítico diezmó a Melquisedec. Dice que fue porque todavía estaba en los lomos de Abraham, porque aún no había nacido Isaac, no había nacido Jacob, por lo tanto Leví tampoco había nacido. Dice que el sacerdocio levítico entonces fue bendecido por un sacerdocio mayor, que es el sacerdote de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec. Dice que indiscutiblemente el menor es bendecido por el mayor. También en el libro de Hebreos nos dice un orden distinto de cómo nosotros podemos manejar las cosas.
dice que se quita lo primero para establecer esto último, pero que esto último siempre fue eterno y fue primero que lo que se manifestó, valga la redundancia, en primer lugar. ¿Cómo es eso? Quiere decir que en la eternidad había un proyecto trazado, pero que en la dispensación de los tiempos viene el cumplimiento. Y en medio de esas dispensaciones, Dios destinó que en el sacerdocio levítico hubiera sombra de lo que sería su sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en los tiempos de la dispensación de gracia y reino. Dice en el libro de Hebreos también que si Jesucristo estuviera hoy sobre la tierra, en ese entonces, cuando el escritor compuso el libro, escribió el libro, dice que si existiera en ese tiempo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes según el orden levítico que ofrecían todavía la serie de ritos que les correspondía. Pero que él, entonces, ese sacerdote nuevo, abrió un nuevo camino para ti y para mí. Como dato curioso, quiero compartir contigo una palabra que está en Malaquías capítulo 2, versículo 4. Y es curioso, digo que es curioso porque dice Dios mismo, el pacto que yo hice con Leví, el pacto con mis sacerdotes, fue un pacto de vida y de paz. Y pregunto, si la sombra fue un pacto de vida y de paz, ¿cuánto más en esta dispensación, habiendo llegado en la persona del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, Jesucristo, cuánto más siendo Él el contenedor, el causante de la paz? Porque en el libro de Isaías se le dice el príncipe de paz. Y justamente Melquisedec quiere decir rey de paz y rey de justicia. Los mismos títulos que se le dan a Jesucristo. Si tomemos en cuenta que si en el pacto levítico, si en el orden levítico, Dios hizo con sus sacerdotes un pacto de vida y de paz, no de muerte, no de conflicto, un pacto de vida y de paz. Para ti y para mí, en este nuevo orden sacerdotal, según el orden de Melquisedec, entonces se ha abierto un nuevo tiempo de vida y de paz. En la versión popular, versión Reina Valera, año 1960, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Pero esas dos palabras no están transcritas en el orden correcto. ¿Por qué? Porque tenemos el asidero, donde tiene la primera mención, según la orden, según la interpretación bíblica, una de las leyes de la homilética es la primera mención. La primera mención se da en Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde Dios le dice a Moisés, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes. Qué curioso, que Jesús dijo, el reino se ha acercado. El reino está entre ustedes. Un reino distinto a lo que esperaban incluso su gente, los judíos. El reino llegó. Pero un reino distinto, y no estamos hablando apocalípticamente de un reino milenial. Estamos hablando del gobierno de Dios sobre la tierra. Y siempre que hablemos de gobierno, tenemos que hablar de principios y de leyes. Entonces Dios dice, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y de gente santa. La semana pasada dijimos que en Zacarías 3, versículos del 3 al 5, se da allí como un estilo de parábola, una palabra profética, donde se le dice que el sumo sacerdote Josué estaba sucio. Lo voy a parafrasear para no leerlo nuevamente.
dice que estaba sucio y sus ropas estaban harapientas. Y que Dios les da la orden a los ángeles y le dicen, quítenle sus ropas viles y colóquenle ropas de gala. Colóquenle un nuevo vestido. Cuando vemos el ordenamiento de un sacerdote según el orden de Leví, vemos que Dios le dice a Moisés, lava sus cuerpos con agua pura y luego vístelos. Y una vez que ellos están vestidos, sobre ellos se derrama una unción especial, que no debería ser derramada sobre la carne del hombre, sino que debe ser derramada sobre las vestiduras de aquellos sacerdotes. Eran vestiduras santas, como las vestiduras que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. En el Nuevo Pacto, en el libro de Efesios, nos dice que nos desvistamos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. El nuevo hombre dice, creado según la verdad, según Jesucristo. Entonces, Dios nos quitó las ropas viles y nos dio ropas de gala y derramó en nosotros, en este nuevo orden sacerdotal, una unción especial. Tenemos la unción en Cristo. Hay algo que es importante. Nos hemos enfocado a lo largo de 2000 años en lo que fue Jesús. Y hemos dejado de lado lo que es la unción, lo que es Cristo. Y justamente es allí donde radica toda la bendición que comprende este nuevo pacto. Porque la unción no es otra cosa que la unión de una palabra revelada y el Espíritu de Dios. Y hemos andado mucho en el Jesús histórico y nos hemos olvidado de la unción, nos hemos olvidado del Espíritu Santo, nos hemos olvidado que tenemos unas vestiduras que son ungidas simplemente para que tú ofrezcas y declares. ¿Qué es la función de un sacerdote? Porque tú y yo no somos intermediarios. Ya hay un intermediario, Jesucristo. Dice en el libro de Hebreos que no hay otro, es Él, Jesucristo. Ya tú y yo no nos ponemos entre Dios y el pueblo. No es esa nuestra función. La semana pasada dijimos que las funciones de la tribu de Leví era, número 1, estar delante de Dios. Número 2, llevar el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Y número 3 era bendecir su nombre. Esas son para nosotros, todavía hoy en día, nuestras funciones. Dice que los sacerdotes, dentro de sus funciones estaba ofrecer lo que eran los sacrificios. ¿Qué ofrecemos tú y yo hoy? ¿Qué ofrecemos cada día? ¿Cuál es nuestra relación en nuestras vestiduras, con nuestras vestiduras delante de Dios? ¿Qué estamos declarando? Estamos declarando porque creemos que orar es entrar y descargarte delante de Dios. Tuve un mal día, me fue mal, Señor, intercede por esto, Señor, haz lo otro. Y después decimos, oramos 2 horas. Pero dentro de esas 2 horas, ¿cuánta adoración ofreciste? Dentro de esas 2 horas, ¿en qué momento hiciste silencio para escucharlo a Él? Porque Él es el que tiene que ministrarte a ti lo que tú vas a ofrecer. Siempre hemos pensado que lo que se nos ocurra es lo que nosotros vamos a predicar. Es Dios mismo. Dice, quien hace lo que es agradable, nos lo dice en el libro de Hebreos, a través de nosotros, delante de Él.
Kathryn Kuhlman, una mujer ungida de Dios, dijo: yo no hago nada, todo lo hace Él a través de mí. Pero nosotros, lamentablemente, en muchas ocasiones como sacerdotes, hemos querido quitar al Espíritu Santo y ser nosotros quienes ministremos. Incluso se ha hecho como un inconsciente colectivo dentro del pueblo cristiano de darle órdenes al Espíritu Santo. Espíritu baja, Espíritu trae, Espíritu libera, Espíritu. No es así, hermano. Estamos invirtiendo el orden. Y en ese sentido estamos ministrando al aire. No le estamos ministrando al hombre a través del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que debe tomar control. Es el Espíritu Santo el que debe hablar a través de ti. Es el Espíritu Santo quien toma de lo de Él y te lo hace saber. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Pero para eso, ¿sabes qué? Es necesario relación. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice algo muy importante. Y eso sí lo quiero leer, porque el libro de Oseas es uno de los que se llaman los profetas menores. Y de repente, por justamente mal llamarlos los profetas menores, no les hemos hecho mucho caso o no los ojeamos mucho, pero no por eso dejan de ser verdades dichas a través de un profeta. Aquí en el Oseas capítulo 4 versículo 6, mira lo que dice, algo muy importante. Dice: mi pueblo, y a lo mejor muchos se lo conocerán esta palabra de memoria, pero yo le estoy hablando hoy a los sacerdotes, a los ministros de Dios. Hermano, porque si tú tienes un ministerio en tus manos, ha sido porque eres un llamado de parte de Dios. Y si recibiste un llamado con un ministerio, o sea, que no es otra cosa que es para servir, si recibiste un llamado para un ministerio, es importante que sepas cuál es tu lugar. ¿Qué te corresponde hacer en este pacto? No te conformes con escuchar y repetir lo que se ha dicho a lo largo de 2000 años de tradiciones de hombres. Muchas cosas mal interpretadas. Muchas cosas mal trazadas bíblicamente. En el libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo y le da la recomendación a la iglesia, que dice: sé un buen obrero, que sepa trazar la palabra de verdad. ¿Qué es trazar? Quiere decir discriminar y colocar en cada espacio, momento, lugar, tiempo, forma, target o el destino hacia donde va a llegar una palabra. Saber que lo que corresponde a la iglesia es un nuevo tiempo. Y no puedo pretender yo agarrar y meter la iglesia en lo que fue el pueblo de Israel. No, hermanos, eso fue sombra de lo que habría de venir. Pero ya no es necesario que estemos en la sombra, porque tenemos la realidad. Entonces, si tú recibiste un llamado de parte de Dios, tienes que saber a qué fuiste llamado. ¿Cuáles son tus vestiduras? ¿Cuáles son los beneficios de la cruz de Cristo? ¿Tú sabes cuál es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo fue Jesús. La cruz de la unción fue Jesús, que dice que se hizo una maldición para que tú y yo fuéramos bendecidos. Por eso en mi mente, ministro de Dios, no puede caber que le estemos diciendo a la gente que hay que romper maldiciones generacionales. Tú no puedes
Puedes, sí, tienes la potestad de hacerlo, pero no debes decirle a la gente que hay que romper, que hay que hacer un pacto para romper maldiciones generacionales, porque de esa forma estás invalidando lo que hizo Jesucristo. Para esa persona no afecta a Jesucristo, te afecta a ti y lo afecta a la persona que lo está escuchando, porque dice que Él se hizo maldición para que tú fueras bendecido. Y si nos empeñamos en irnos en el antiguo pacto, veamos a Balaam. Cuando Balaam quería maldecir al pueblo de Israel porque le convenía, porque había dinero de por medio. Lamentablemente, un profeta que se dejaba sobornar. Él quería maldecirlos porque allí iba a haber una buena cantidad de dinero. Pero el mismo Balaam, cada vez que intentó maldecir al pueblo de Israel, no lo pudo maldecir. Al contrario, de sus labios salían bendición. Y cuando Balac, el rey que lo mandó a llamar para maldecir, se da cuenta de eso, dice: ¿cómo es posible que tú me estás bendiciendo a los que yo te llamé para que maldijeras? Y él dice: ¿podré yo maldecir lo que Dios ha bendito? Hermano, un hombre en otra dispensación, sin haber sido derramada la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto más en este tiempo, cuando ya se hizo el sacrificio perfecto, donde no hay que añadirle nada más? ¿Cómo le vamos a decir a la gente que haga un pacto para que sea bendecido y anular las maldiciones? Pero tú sabes por qué sucede esto, hermano. Si lo has hecho en ignorancia. Como lo dijo Pablo, yo perseguí a la iglesia y creí que le estaba dando un servicio a Dios. Pero ¿saben qué? No era así. ¿Y saben por qué lo hice? Porque tenía celo de Dios, sí, ciertamente, pero celo conforme a la ignorancia. Y de eso se trata Oseas capítulo 4, versículo 6. Escucha lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No puede haber sacerdocio, hermano, o por lo menos un sacerdocio que agrade a Dios, que es nuestro tema de hoy, sin conocimiento. Tú sabes que uno de los términos en griego para la palabra conocimiento es ginosco. Y el término ginosco quiere decir un conocimiento, una relación que se da, que agrada, pero que da frutos. ¿Cuántas relaciones hay sin frutos, sin conocimiento? ¿Tú sabes por qué? No porque cuando tú te relaciones con Dios salgas sin un fruto. Dice que el que se acerca a Él, Dios es galardonador y es imposible que salga sin un galardón de su presencia. No es por eso. Es porque muchas veces nos acercamos a Dios para pedir y no para ofrecer. Y tú, ministro de Dios, no eres sacerdote para pedir. Eres un ministro para ofrecer. Eres un ministro para declarar: soy sano en Cristo Jesús. Soy libre en Cristo Jesús. Hablando de libertad, Jesús dijo, el verbo encarnado de ese momento dijo: conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Si tú, ministro de Dios, en tu mente aún no eres libre, porque eres esclavo de rudimentos, porque eres esclavo de tradiciones de hombres, ¿cómo vas a libertar a otros? Dijo Jesús: irán entonces un ciego guiando a otro ciego, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo.
Y la iglesia ha estado en el hoyo de la ignorancia a lo largo de 2000 años. Porque los que han conocido la verdad la tergiversaron. Porque los que conocieron la verdad, como les era contraria, no era una verdad popular, decidieron guardarla en la gaveta. No, esto está bien que lo sepa yo, pero no el pueblo. Me interesa que el pueblo no lo sepa, porque me interesa que la gente venga a hacer pacto, porque es dinerito. O me interesa mantenerlos bajo sujeción. Cuando una autoridad es una autoridad delegada por Dios, yo no tengo que imponerme. Nace un respeto del corazón de las personas, porque reconocen la autoridad. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dice el famoso versículo, cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Ese era el proyecto de Dios. Quiere decir que Él te dio una autoridad, dice, crece, multiplícate. Y Él te dio una autoridad espiritual, símbolo del sacerdocio, para que tuvieras entonces una autoridad terrenal, para que fueras un rey, para que reinaras. El problema es que hemos querido ser reyes opresores, hemos querido ser faraones, hemos querido tener cautivo en ignorancia al pueblo que fue comprado a precio de sangre preciosa. Por eso te invito a que abramos las Escrituras, que tomemos tiempo con el Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia. Que sea la unción en nuestras vestiduras, guiándonos a toda verdad. Que sea la unción, como nos lo dice en la tercera carta del libro de Juan, donde dice, así como la unción les enseña todas las cosas. La unción es válida, no para soplar, no para tocar, no para hacer un show mediático. Eso no es la unción, hermano. Yo sé que eso se ha vendido a través de las plataformas como la unción. Eso no es unción, hermano. Recordemos que la unción es Cristo, la palabra revelada con el Espíritu de Dios. Lo que hace el cambio, la transformación, el impacto inicial que después genera un nuevo nacimiento, es el Espíritu de Dios. Es el encuentro con Cristo, y eso fue lo que le pasó a Pablo. Cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia, él dice que se le aparece en el camino a alguien que él no conocía. Escucha una voz y no lo conoce. Recordemos que Pablo no caminó con Jesús. Y habla una voz y él no le entiende, no reconoce de quién es la voz. Y él le dice, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy aquel que tú estás persiguiendo. ¿Sabes qué? Es difícil dar coces contra el aguijón. Y fue tanto el impacto que recibió Pablo, que desde ese momento quedó turbado por 3 días. Y después de 3 días comienza un nuevo Pablo, un nuevo hombre, donde comienza a poner en su palestra, ¿qué es esto? Este es el cumplimiento de esta escritura que yo creí por años. ¿Qué es esto? Este es el Mesías que había de venir. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? No te conocía. Creí que te servía a Dios, pero yo no te conocía. ¿Cuántos ministros creen que le están dando un servicio a Dios, pero no le conocen? Se trata de conocimiento, hermanos. Estamos en la era del conocimiento. Y la palabra de Dios
y el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, son dos cosas distintas. Y hablaremos de eso en otra oportunidad. No puede estar neófito, porque mientras que el pueblo y el cuerpo de Cristo sigan neófitos, seguirán cautivos. El mismo Pablo nos dice que mientras que el heredero sea niño y el que consume leche son los niños para su crecimiento. Y Pablo nos dice que la leche son los rudimentos, las primeras formas de las doctrinas. Tenemos una iglesia hoy, puede ser muy numerosa, pero demasiado infantil. Es el tiempo de la madurez. Es el tiempo para que tú puedas administrar. Dice, como lo dice el mismo Pablo, nosotros somos administradores de la gracia de Dios. ¿Qué es un administrador? Dice, mira, esta partida para esto, esta partida para el otro. Así eres tú y así soy yo, ministros de Dios que administramos la economía divina de la gracia de Dios. Pero no se puede administrar a unos niños. Un niño usted no lo puede colocar al frente de una empresa porque él no sabe qué hacer. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia de Cristo. Una iglesia ignorante y cautiva, esclava durante siglos. Pero dice que este es el tiempo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la ignorancia a su luz admirable. Hemos tenido muy en cuenta a Jesús, pero hemos estado ausentes de Cristo. Y eso no puede seguir, porque sin la unción no somos nadie. Jesús en los días de su carne dijo, sin mí nada pueden hacer. ¿Estaba hablando Jesús? ¿Estaba diciendo Jesús, sin mí nadie pueden hacer? Oye, no haríamos nada porque Él se murió hace 2000 años. Entonces, ¿quién era el que estaba hablando? Estaba hablando Cristo en el cuerpo de Jesús. Estaba hablando la unción diciendo, sin mí no van a poder hacer nada. Sin mí lo que está reservado en los cielos para ustedes nunca se les manifestará. Porque sin mí no pueden hacer nada. Entonces, como sacerdotes del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico, o sea, ¿qué quiere decir? Recordemos como lo dice Hebreo, hubo un cambio de ley. Ya no es con la ley mosaica, ya no es no comas, no bebes, no manejes, no gustes, como nos lo dice el mismo Pablo. Dice, hay sacrificios. Y hoy en día todavía, hermano, ¿cómo es posible que todavía hasta el sol de hoy, después, hoy en el año 2022, la gente creyendo que haciendo sacrificios se acercan a Dios? Que haciendo un ayuno de 30 días ininterrumpido agrada a Dios. No, sacerdote, tú no agradas a Dios porque te mates de hambre 30 días y vivas pensando en una hamburguesa. No es de esa manera que tú agradas a Dios. Dice que es la unción la que hace en ti lo que es agradable delante de Él. Es Él el que hace lo agradable. Es Él quien te perfuma. Es Él el que te huele. En el antiguo pacto los sacerdotes también eran perfumados en ese aceite de la unción. Es la unción quien te perfuma. Y Él te huele y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como lo dijo cuando Jesús salió de bautizarse. Él no necesitaba bautizarse, pero lo hizo cumpliendo lo que tenía que cumplir a nivel de ley. Y entonces Dios dice, Dios Padre dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia.
El sacerdocio que agrada a Dios es un sacerdocio con conocimiento, que sepa trazar las escrituras, que sepa distinguir entre una cosa y otra, que sepa ministrar desde el corazón de Dios, no desde el corazón del hombre, no lo que a la persona le comenzó a pasar por la mente y cree que es un buen tema. Ese es un buen tema para traerlo a la iglesia. No necesitamos más temas, necesitamos conocer la verdad. No necesitamos más conciertos, no necesitamos más convenciones, no necesitamos más congresos. Necesitamos conocimiento y tiempo en su presencia para que ese conocimiento sea revelado. Y como nos lo dice Pablo, nuestro entendimiento sea iluminado. En el libro de los Hechos se da un hecho curioso, donde dice que va un etíope en un carro. Y el etíope iba leyendo el libro de Isaías, pero él no entendía lo que estaba leyendo. Y el Espíritu, o sea, la unción, le dijo a Felipe, que era uno de los discípulos, le dijo: acércate a ese carro, que ahí tengo algo que hacer. Y se acercó al carro. Cuando Felipe se acerca al carro, escucha que el etíope está leyendo. Y él dice: ¿pero tú entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope dijo: ¿cómo podré si no hay nadie que me lo explique? Hoy en día hay muchos leyendo, pero pocos que lo expliquen. Hay muchos repitiendo cosas que no saben ni siquiera el origen de lo que están repitiendo. Y hemos dado por sentados verdades de hombre, tradiciones de hombre y no verdades divinas. Nos hemos hecho réplicas de presbiterios, de asambleas, de organizaciones y no de la verdad de Dios. Se ha creado una gran confusión. Pero en el libro de Apocalipsis dice que la gran confusión, el nombre Babilonia, que quiere decir confusión, cae en el momento en que es anunciada la séptima trompeta. ¿Y tú sabes cuál es la séptima trompeta? El tiempo de gracia y reino. Tiempo de conocimiento, tiempo de verdad. Es necesario que entendamos que nuestra mitra, nuestro kepale, es Cristo. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2 y 3, dice que la cabeza de todo varón es Cristo. Nuestra mitra, ¿recuerdas la mitra de los sacerdotes levíticos que decían santidad a Dios? Nuestra mitra es Cristo, es la unción. Nuestro gobierno, nuestro rango superior es Cristo. Y sin Él nada podemos hacer. Así que, hermano, yo te invito a ti, ministro de Dios, a que escudriñemos realmente las Escrituras y veamos realmente qué nos corresponde hacer. Que hagamos un alto en nuestras vidas y lleguemos a un momento de reflexión donde digamos: ¿realmente te estoy agradando, Dios? ¿Realmente mi ofrenda a ti es agradable? Y cuando hablo de ofrenda estoy hablando de nuestras vidas. Nuestras vidas enteras es una ofrenda a Dios. Nos hemos dedicado a Él. ¿Realmente te soy agradable? ¿Realmente lo que yo estoy haciendo honra tu nombre? ¿O estoy actuando egoístamente para mis beneficios y por mis intereses? Recordemos que nosotros somos el amigo del esposo. Recordemos que, como lo dijo Juan,
es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Así es. Que cuando la gente te vea, pueda ver a través de ti a Dios. Pueda ver su amor, pueda ver su unción, pueda ver su libertad, pueda ver su conocimiento, pueda sentirse libre. Eso es lo importante. Que nuestro ser egoísta mengue y la unción de Cristo crezca. Mi nombre es Eunice de Divincenzo, feliz de compartir un día más a través de este medio. Si tienes alguna duda, te puedes comunicar, o alguna sugerencia, te puedes comunicar al correo electrónico elohiminternacional@gmail.com o al 0424-652-1977. O nos puedes enviar un mensaje al privado de Instagram en nuestro Instagram, mifape.pf. Y con gusto te estaremos respondiendo. Recibe un gran abrazo y nos veremos en este espacio para el próximo sábado a las 4 de la tarde. Quiero hacerles saber que en la zona de Falcón, bueno, y en otros estados, hay problemas con el internet, hemos tenido problemas de electricidad y bueno, por factores externos no hemos podido salir a la hora programada. Sin embargo, estamos felices de seguir en este medio y seguir predicando lo que Dios ha puesto para nosotros. No importa que salgamos a las 4:30, que salgamos a las 5 por estas eventualidades, como los he dicho, pero estamos felices de seguir compartiendo contigo de lo que Dios nos ha dado para que juntos crezcamos y sepamos que la manifestación del cuerpo de Cristo, lo que llaman la venida de Cristo, no se va a dar hasta que tú y yo no tengamos un grado de madurez óptimo a la estatura de ese varón perfecto. Sé bendecido y hasta el próximo sábado.